transmitiendo en vivo. De acuerdo. Hablaron con Ramón para que se conectara. Sí, pero yo tengo que llamarlo un minuto antes, Anita, llámamelo por ahí y dile que ya estoy en... Él ya se va a empezar a conectar la gente. Ya hay una persona conectada. ¿Cuál es el usuario de él? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo es que es? ¿El pie de qué? Anda saludando, ya la gente está conectada. Hola JBM Ilustrador. Juan 77. Estamos Laún esperando. Herrera. B. Almanza Julián. Estamos esperando a que Ramón se conecte. Bueno, espérennos un minuto. Esta conversación, seguramente ustedes ya lo saben, Hola Ramón, ¿cómo estás? Con Ricardo. va a tratar sobre dos temas y dos personas. Una sobre la poesía de Ramón Cote Baráibara, el poeta de quien Fray León publicó un libro muy bello, y sobre otro libro, un libro del papá de Ramón, el gran poeta santanderiano Eduardo Cotelamos. En este momento estamos haciendo los contactos con Ramón porque a él y a mí nos tienen que ayudar para hacer esta transmisión porque no sabemos manejar la tecnología. Tal vez él más que yo, pero de todas maneras parece ser que tampoco sabe, de manera que alguien de aquí en mi casa se está conectando con él y dándole las indicaciones. De manera que les pido que tengan un minuto de paciencia. No será sino un minuto. Gracias por conectarse y... Listo. Dicen, Pregunta que si te escuchan bien. ¿me están oyendo bien? Perdón. Pues ya está. Ramón, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo vas? Bien, ¿qué me cuentas? Pregunta que si te oye bien. ¿Me estás oyendo bien? Te oigo bien, te veo bien. No, estás estupendo, estás muy bien. Déjame, voy por una lamparita y ya vengo. Listo. David Buitrago, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Les estaba contando a las personas que ya se habían conectado, perdón, que hoy vamos a hablar de dos temas y de dos autores, padre e hijo de Eduardo Cotelamos, sobre el diario del Alto San Juan y del Atrato, y de Ramón Cote, sobre algunos temas que nos quedaron pendientes la vez pasada de su libro Milagros Comunes. Ramón, ¿qué hay? ¿Cómo Hola, está Bogotá? Muy muy frío bien. hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Está Bogotá muy frío hoy? Mira, porque la tarde estuvo maravillosa, súper soleada y siempre que pasa eso, las noches son heladas. Entonces, está ahorita haciendo un frío horrible. Pues mira que me puse saco y todo porque no aguantaba ahí en camisa solo. Por lo demás es que en estos días estamos comienza el primer cuarto de menguante, pero estamos pues todavía en luna llena. Yo creo que fue como el jueves o el miércoles de esta semana la luna llena, y estos días de luna llena son muy fríos. Es decir, la luna debe salir por el oriente de Bogotá hoy aproximadamente a las 10 de la noche, pero pues el viento es muy frío. Sí, sí, debe ¿Eh? ser, Debe debe ser por ser, eso también. debe ser eso y la pandemia, que la pandemia también enfría, y la La soledad. pandemia también. Ya, pero has estado en la calle y la gente está paseando y mucha gente en la calle. Mira, hoy salí un segundito porque hoy tenía pico y cédula y, Sí. y entonces simplemente salí como al lado del edificio, como es un conjunto, a caminar
y como estaba el día absolutamente ideal, estaba de puro ciclovía, de verano, entonces se veía gente. De hecho, también por la ventana veía que había bastante gente, pero no me alcancé a fijar si estaban con tapabocas o si no, pero, pero me imagino que ese sol infunde ánimos como para transgredir las normas. Naturalmente que sí. Eh, bueno, empecemos entonces. Yo les contaba a las personas que están conectadas que hoy dos van a ser los temas, dijéramos, generales del programa. Uno, la conversación con vos, y a propósito de algunos aspectos de tus libros y de tu poesía que no tratamos. Entre otras cosas, también quiero que hablemos un poco de los libros de géneros distintos a la poesía que has hecho, que les cuentes o nos cuentes a los lectores, sí, un poco sobre esa otra faceta de tu vida como escritor, que es la literatura, digamos, el cuento, los ensayos, bueno, en fin, de lo que sea. Y, y en segundo término, que nos vamos a referirnos en una buena parte del programa, espero, a un libro muy bello que publicamos en Frailejón, gracias a la generosidad de ustedes, los herederos de un libro de tu papá, el Diario del Alto San Juan y del Atrato. No el diario, sino Diario del Alto San Juan y del Atrato. Ese es un libro, pues, que Frailejón quiere mucho. Realmente, pues, es decir, nos entusiasma y nos ilusiona cada vez que hablamos de él. Estamos, pues, llenos como de alegría y es de verdad, porque creemos que es uno de los libros más bellos que se ha escrito en este país de esta índole, como diario de viaje. En fin, entonces, si te parece bien, comenzamos para, para continuar hablando un poco de los temas que han quedado pendientes. Perfecto, perfecto. Ramón, por qué no nos hablas un poco de las ciudades en que has vivido y de esa relación con la poesía y de ser, pues, si es del caso, que le das algunos poemas alusivos a ese tema? Sí, un poco las Perfecto. ciudades, lo que has indicado para vos. Sí, pues la verdad la ciudad siempre ha sido como uno de los temas que más me han interesado, en los cuales me he sentido como más cómodo, eh, por el tema también de la simultaneidad, de los hallazgos, de las pérdidas, del asombro, ¿sí? De la sorpresa, y sobre todo también, pues es como la nueva, pues esa nueva naturaleza que es la naturaleza de la propia ciudad. Entonces, yo, pues como hablábamos la vez pasada, yo pues crecí en Bogotá, a los 17 años me fui a España, me fui a Madrid y de 17 a 27 años, un poquito más, estuve en Madrid. Entonces para mí Madrid también es como mi segunda ciudad, en el sentido que, por decirlo como con una frase como muy novelera, llegué siendo un joven y ya salí siendo un adulto, ¿sí? Llegué siendo un niño y salí siendo un adulto. Entonces para mí Madrid es una ciudad a la cual le tengo muchísimo cariño, pues tengo pues mis familiares, como hablábamos de la vez pasada, mi madre española, con toda mi familia española, y, eh, y por supuesto es una especie como de paraíso perdido también, ¿no? He ido pues por supuesto, he vuelto muchas veces y todo esto, pero siempre con esas ganas también como de volver y quedarse, pero ya sabe uno que esos paraísos están, siempre la condición de que sea paraíso es que un paraíso tiene que estar perdido. Entonces, luego volví a Bogotá, luego después me casé y viví 2 años en Washington, que también fue una estadía también muy interesante, sobre todo también viendo algo que no conocía, no conocía Estados Unidos. Mi hermano estaba en ese momento en Nueva York, entonces era muy bueno porque íbamos constantemente a Nueva York y los museos, tú sabes cómo es Nueva York, los museos, la vida cultural, el jazz, la energía que se siente, eso es una cosa que siempre me impresionó mucho. Y ya de vuelta en Bogotá, de pronto tuve esa necesidad como
recuperar el pasado, porque siempre la poesía tiene como esa especie como de extraño, como eh, de, del ombligo, ¿no es cierto? Como la cosa esta umbilical, ¿sí? Y empecé a buscar como el pasado y empecé a buscar el pasado también en los objetos y en los oficios. Entonces escribí un libro que se llama Botella Papel, que salió en 1998, si no estoy mal, y ya lo han publicado, pues se ha reeditado varias veces, y es un libro de objetos y oficios de Bogotá. Botella Papel, pues por supuesto, debe el título a este pregón, a este treno que salen estas personas a recoger los desperdicios y van gritando botella, papel. Pues de alguna manera ese era como el, como el sonido que yo tenía también en mi cabeza. Entonces escribí una serie de oficios, ¿sí? El jardinero, el afilador, por supuesto que hay también en muchas partes de Colombia, en Medellín, por supuesto, no es la excepción. Entonces, el jardinero, el fotógrafo de los parques, el carbonero, el, eh, el repartidor sí, el repartidor del carbón, el zapatero, también está el cartero, ¿sí? Entonces, y también lo dividí también por objetos. Entonces, un hidrante, un autobús, las subestaciones eléctricas, los taxis, los carros de lavandería, en fin, no solamente eran objetos, no eran por hacer como ejercicios literarios sobre esos objetos, sino de una manera de recuperar mi pasado. Era algo totalmente abolido. Tú lo sabes muy bien, Iván, y las personas también que nos escuchan, a quienes no he saludado y saludo, eh, Colombia es un país de demoliciones en todos los sentidos. No vamos a entrar en actualidades ni mucho menos, pero eh, el, el 90% de las personas han vivido en unas ciudades en las cuales es una en la que crecieron y es otra en la que es adulta. Porque tumbaron la casa de la esquina, porque ya no está la droguería, porque se cambiaron los González, porque demolieron el lote, el edificio de al lado hicieron un edificio. Es constantemente una lucha por sobrevivir al pasado. El pasado no sobrevive en Colombia, ¿sí? Entonces, yo quise también buscar ese cordón umbilical, no me salía la palabra el cordón umbilical, y por eso también escribí estos poemas que me gustaría, entonces, algunos de ellos, que es compartir con ustedes. Voy a empezar entonces por el fotógrafo de los parques, que está dedicado a mi hermano. Me imagino que también en Medellín habrá habido muchos ya con las cámaras. Estas cámaras no existen, pero al frente de donde está del Museo de Antioquia, y yo estuve en Medellín hace un par de años y vi un fotógrafo de los parques, cosa que me emocionó mucho porque son estas pervivencias extrañas como antigüedades vivientes, ¿no es cierto? Y entonces es un homenaje a los fotógrafos de los parques, a su dignidad, a su oficio, ¿sí? A su belleza, a su tristeza. Como un general ante el paredón, el fotógrafo de los parques alzó su mano firme en señal de detenimiento. Su orden resonó como una detonación entre los transeúntes y el cielo quedó cubierto por una estampida de palomas. Los suyos son los domingos soleados y sin escapatoria. Ese día sobresale en medio del parque una flor alta y paralítica que se apoya con decisión sobre 3 largas muletas de la guerra de los 1000 días. En su cúspide se aprieta un halcón negro, rectangular y milagroso, que abre y cierra su párpado metálico a petición de los amantes. Son secretos los procedimientos de su propietario, y su inclinación pertenece a otro jardín, donde la muerte, como un despiadado coleccionista, se apresura a guardar cada uno de los retratos para después en su gabinete virarlos al sepia. Hablando ceremoniosamente con su halcón bajo un trapo que alguna vez fue negro, cruzando palabras desconocidas, la ciudad amplió sus límites, se le fue de los labios. Su maquinaria, de origen alemán, de nombre altisonante y preciso, detuvo el tiempo, pero este otro tiempo lo tocaba por los hombros, como una azucena blanca.
Su repertorio de frases costumbristas era breve pero eficaz. Hasta que la muerte nos separe, al fin solos, o aquel, ¿quién iba a creerlo? Enmarcaban a los fugitivos con sonrientes querubines, quienes guardaban esa foto a la altura del pecho hasta el día de la bala perdida, del incendio, de los santos óleos. Después, ya se sabe, vino la proliferación de cámaras manuales, los cursos acelerados para fotógrafos, la paulatina deserción de las plazas, la desconfianza hacia las estatuas ecuestres, y su clientela huyó como los aviones de balso que le disputaban la posesión del cielo. Y estos poemas son como monedas porque están de lado y lado, son como dos, son gemelos, unos poemas gemelares. Y entonces el siguiente es la oración por el fotógrafo de los parques. Un desprevenido cementerio con las fotos de los errantes cuelga de tu trípode triunfal y funerario. Y ya nada las agita en las tardes de domingo. Desaparecerá tu perfil de las baldosas amarillas y también la sombra alargada de tu árbol milagroso. Abrigado con trajes gruesos bajo varias franelas, como si estuvieras en desalojo permanente, abandonarás tu sitio ocupado durante años, allí donde tu mano solitaria siempre tuvo en alto el poder de la posteridad. Se avecina una borrasca, los truenos muerden con rabia los montes. Entonces te echarás al hombro tu trípode como un herido de guerra y vagarás por las calles apretando tu álbum de fotografías contra el pecho y protegiendo con tu gabardina al halcón moribundo que cierra su ojo privilegiado. Te detendrás bajo el alero de un ministerio inconsolable y voltearás despacio el sombrero, ese sombrero gris de tantos años, en espera de la caída de la primera limosna, y alumbrado por el último relámpago, reinarás para siempre en la inmovilidad. Muy lindos, muy bellos poemas. Pero es que el tema de la ciudad es un tema como muy obsesivo y muy recurrente. Sí, pues vos sos un citadino prácticamente, no sos un campesino como muchos otros poetas. No, para mí como la frase de Cocteau, ¿no? El campo es el lugar horrible donde los pollos andan crudos, ¿no? Pues por supuesto, aunque, aunque por supuesto pues adoro el campo y todo, pero digamos vivir no se me ocurre vivir en otro sitio que no sea la ciudad. Ya, y no se te ocurre vivir en otro sitio que no sea Madrid o Bogotá. Ah, La- pues quién quita que salga de pronto uno acabe viviendo en Villeta o en Villavicencio, en Bucaramanga, que es un vividero muy agradable, una temperatura espectacular. Pereira me parece delicioso, una temperatura riquísima. Cali, adoro Cali. Y bueno, pues ni se diga de Medellín, que es tremenda ciudad, pero por ahora como que no hay planes para eso. y nunca, es decir, nunca pensaste en volver a Cúcuta o a Pamplona, los lugares pues como de Exacto. montanos. Sí, he vuelto, pues de pequeño iba de vacaciones, tenía unas tías de segundas por parte de mi padre, no hay nadie, o sea, no hay absolutamente, no tengo, solamente hay un primo carnal que vive en Estados Unidos y le perdimos la pista, no tenemos ningún familiar, digamos, de primera, de así, primo con primo. Tengo primos segundos, terceros, pero no. Y por lo tanto eso mismo ha hecho que no haya vuelto a Cúcuta y tampoco a Pamplona. Por supuesto he vuelto a Cúcuta para leer, en algún concurso, pero digamos que para ir a vivir allá, pues, porque ya no tengo contactos, nunca tuve contactos, mi infancia nunca estuvo en Cúcuta, tal vez sí en Pamplona, que curiosamente, mientras que Cúcuta, la temperatura máxima del día es 35 grados, en Pamplona la temperatura máxima es 3,5 grados, eso es helado. Ya, ya, increíble. Ve, aquí hay un poema que a mí me gusta mucho, que me gustaría que vos leyeras, que se llama Poema de Despedida. No sé si te acordás, es un poema un poco extraño en tu poesía, pues no es
no, mejor dicho, no reúne las características, dijéramos, habituales de tu poesía, pero a mí me parece que es un poema lindo y es un poema, pues, ¿por qué no lo lees? O si, sí, ¿sabes Es un- dónde está? sí, 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 ya, aquí lo tengo. Es un poema, es de esos poemas que salen, pues por supuesto, todos hemos tenido historias de amor y de desamor. Este es un poema, por supuesto, como dice el título, de, de una despedida y en la cual, pues por supuesto, siempre pasa una vez. Entonces, eh, esa última vez siempre es como una, esa primera vez es también como, como una última vez. Entonces, es un poema también en dísticos que me encantan, ¿sí? Además, la parte cómo quedó diagramado en el libro quedó absolutamente hermoso. Yo cojo esta página y la abro esta página, la cojo a besos porque me parece tipográficamente y de diseño me parece de una belleza absoluta. Ya el poema es otro, eso es otro problema, pero al menos lo que los signos indican es una belleza. Nada, entonces es la situación clásica en la que una pareja se despide. Poema de despedida. Recuerdo que llovía cuando nos despedimos, cuando nos dijimos adiós por última vez, porque siempre hay una primera vez en la última vez. Es una ceremonia un tanto triste cuando todo termina, porque ya no hay mañana, porque todo se detiene y el tiempo traza una línea divisoria entre lo que fue y lo que nunca será. Recuerdo que llovía cuando nos despedimos, cuando nos dijimos adiós. A mi izquierda, las rejas rigurosas del Parque del Retiro marcaban un ritmo funeral y la avenida era tan larga que parecía imposible que no condujera a otro sitio que no fuera sino a la propia muerte. Al subirme la chaqueta de cuero, para evitar que las gotas resbalaran por mi nuca, descubrí que el carro en el que te fuiste en medio de la tormenta había dejado en el asfalto una huella completamente seca, rectangular, como si fuera un ataúd. Era, después de todo, el único lugar de la lluvia que no había podido vencer en toda la ciudad. Esa será la primera señal de su ausencia, me dije mirando desconsolados al pavimento, como cuando se observa el dibujo que los forenses trazan con tiza en el lugar del crimen. Pero pensándolo bien, intentando ver las cosas de otro modo, ese rectángulo seco también podría contener una señal contraria, algo así como la estrecha playa que le espera al náufrago. Era esta, me repetí, al menos un punto de partida, una frágil certeza que no alcanzaba a ser una revelación, pero sí un indicio que se abría paso entre los espejismos de la niebla. Ya entonces la calle tenía hacia el fondo la suave curvatura del mundo, y hacia allí me fui caminando, dejando atrás ese ataúd en el asfalto, esas rejas funerales, ese que fue mi pasado. Recuerdo que llovía cuando nos despedimos, cuando nos dijimos adiós por última vez, porque siempre hay una primera vez en la última vez. Muy lindo, muy bonito. Aquí hay un poema que a mí me gusta mucho y que soy yo el que lo voy a leer porque me gusta oírlo yo. Es decir, a mí, sí, de acuerdo. El Encantado. poema es del libro Los Juegos Olvidados, Obligados, perdón, y se llama ¿Qué pájaros serán memoria? ¿Te acuerdas bien de él? Sí. Cuando pasado el tiempo, la noche nos pregunte por esa ciudad lejana de altos muros, con sus solares de sábanas blancas y de ropa sola, por su magnolio del patio y sus caléndulas delirantes, ¿qué pájaros serán memoria? Cuando pasado el tiempo, la noche nos pregunte por esa mujer que nos dio a probar el amor y sabía a granizo, por el improbable color del cielo de la infancia y por el tamaño de las ventanas donde se estrellaban los colibríes, ¿qué pájaros serán memoria? Cuando la noche solitaria nos pregunte por este presente que mañana será pasado, por lo que le ocurre a lo que no vemos y padece, ¿qué pájaros serán memoria? Muy bello, muy impresionante, muy lindo. Suena muy bien, suena muy bien. ¿Eso quién lo escribió? Eh, Esto
Esto está estupendo. Pues sí, parece tuyo, pero, pero y además, pues como que sí es tuyo, pero es muy, muy hermoso. Gracias. Eh, ¿Qué otro poema querrías vos leer que te parece que te parece como importante que que los lectores oigan? Sí, quisiera leer uno y después si quieres pasamos a hablar del diario, cuando quieras. Este justamente que también es para seguir con esta órbita urbana, así con sus solares de ropa sola, como acabas de decir. Este también es justamente un poema eh, también muy bogotano, en el sentido en que cuando va a llover, pues por supuesto se nubla el cielo, ¿sí? Eh, se empiezan como a adensar las montañas, se empiezan Monserrate y Guadalupe, y pues todos los cerros se empiezan como a llenar de neblina, y de pronto hay una expectativa toda la tarde y como que no llueve, ¿sí me entiendes? Entonces muchas veces me imagino que pasará también en Medellín, que está a punto de llover, y si por qué no llueve de una vez por todas, y no llueve. Entonces es como ese momento, y a su vez ligado como a los transeúntes, al propio comportamiento de los bogotanos, digamos. Aviso de tormenta. Pasan las horas de la tarde y este gris acumulado durante semanas no se decide a ser tormenta. Por todas partes de la ciudad se siente un presagio de trueno. Por todas las esquinas se huye de su amenaza de metal, como de un temible cuchillo. Quizás eso explique el esquivo perfil de sus habitantes, el retroceso de palomas en los parques, el angustioso pregón de los loteros y hasta la impaciencia de los vendedores de paraguas. Sucede que de su veredicto depende tanto cautiverio. Basta una advertencia, un tácito relámpago rasgando el cielo para que Bogotá sea limitada y muda, y para que los cerros del oriente, que parecían protegernos, se conviertan en cómplices de su resonancia. Así se vive en esta ciudad de las alturas, esperando que pase lo peor y llegue el día en que todos podamos habitar la merecida inmensidad del azul que desde hace siglos se nos niega. Lindo el poema, precioso. ¿Ese poema hace parte de qué libro, Ramón? Ese es de Los Fuegos Obligados, entonces también tiene mucho de ciudad. Ese es un libro que también habla de la infancia y también habla de Madrid, pues de los paraísos perdidos. Pues de qué más puede hablar uno sino de los paraísos perdidos. Los paraísos presentes no existen. No son paraísos, no existen. Ramón, yo querría que nos contaras qué estás escribiendo, como qué tenés en la cabeza en este momento, Sí, y también, de ser posible, que nos hables un poco de la literatura que no es poesía, que has escrito y de la que, pues, y que has publicado. Un poco perfecto. de qué tipo de libros son. Sí, mira, respecto a la primera pregunta, la verdad ahorita no estoy viendo nada. Me he dado cuenta, quizás yo creo que es una de esos motivos que uno empieza como a saber que va llegando a viejo, ¿sí? Eh, Tengo como unos meses para escribir poesía, te vas a reír. Y la verdad, se me da muy bien diciembre y enero. Es una cosa muy curiosa. Llega diciembre, ahí sí como que llega diciembre con su alegría, y de pronto me pongo a escribir como loco lo que no, los poemas que no escribí durante el año, me salen una cantidad, por supuesto todos muy malos, pero al menos escribo, ¿sí? Y digamos que esa fuerza, esa inercia me lleva hasta enero. Entonces, en este momento, pues estoy esperando que llegue diciembre, porque ahorita la verdad, en dique seco, he escrito un poema sobre la pandemia que lo estoy arreglando, o sea que no lo quiero compartir todavía con ustedes porque la verdad está bastante crudo. Ahí necesita mucho más, mucho trabajo. Y Perdón. yo quería hacerte una pregunta, un paréntesis. ¿Y has escrito sobre esa imposibilidad de escribir durante los 10 meses restantes del año? Ah, mira, qué buen tema.
Es un Mm. buen... No, no, todavía no. Y curiosamente, yo escribo como en un... suena como la típica pedantería argentina, pero yo escribo como en un proceso de imantación. ¿Qué quiero decir eso? Que lo que miro inmediatamente como que tiene su reflejo interno y escribo. Lo que pienso de pronto lo transformo en escritura. Entonces, son ese campo magnético de diciembre y enero que algo deberá tener como alguna magia extraña. Y no es que yo sea fervoroso de diciembre, de las navidades y tal, pues me alegra como a todo el mundo. La verdad no tengo nada especial. Y, y tengo digamos que tengo como esa especie como de electricidad. Y, y mira, he escrito efectivamente, como dijiste en la presentación, varios libros. Tengo 2 libros de cuentos. Uno se llama Páginas de en medio, el del 2002, y otro que se llama Tres pisos más arriba. El primero en Alfaguara y el segundo en Panamericana. Me encanta escribir cuentos, siempre he leído cuentos toda la vida, y además estoy absolutamente convencido de que el poeta que no lea novela no vale la pena como poeta, y el novelista que no lea poesía no vale la pena como novelista, ¿sí? Incluyo ahí, por supuesto, los ensayistas y los cuentistas. De manera que siempre se relacionan. No hay nada más cercano a la poesía, no solamente que el cuento, sino el ensayo. Leer a Octavio Paz, ¿sí? Leer ensayos de arte, eso es lo más cercano a la poesía, es otra poesía, la poesía vista de otra manera. Y la verdad, a mí me encanta. Y siempre quise escribir cuentos, y de hecho, pues nada, tengo 2 libros de cuentos. De hecho, mi último cuento que publiqué, lo publiqué en una revista de Medellín, en Odradek. Sí, Odradek, creo que se llama así, la de Elkin Restrepo, el poeta. Sí, Exactamente. sí. Y luego también publiqué otra en otra revista, ahora no me acuerdo, pero también ha pasado un poco, que no he vuelto a escribir cuentos y me da mucha tristeza. Y luego, alguien está también preguntando que la novela infantil. He escrito 3 libros infantiles. Cuando mis hijas nacieron, pues te habrá pasado a ti, Iván, y a muchas personas que nos están viendo y oyendo. Cuando uno es padre o madre, uno vuelve a recuperar su infancia, ¿sí? Uno vuelve a ser niño, ¿sí? Uno vuelve a ser ese niño encarnado, y es una auténtica belleza. Y justamente por ese proceso de imantación, entonces escribí 3 cuentos para niños: Felisa y el elefante, Magola contra la ley de la gravedad, y El gato izquierdo. Son 3 libros que tengo, que curiosamente pues han gustado. De hecho, Felicia del Elefante sucede en Medellín, y es un libro, curiosamente, los libros que se han reeditado, los únicos libros que tengo reeditados míos son libros infantiles. Entonces, digamos, es como decir, pues deberías dedicarte a escribir libros infantiles. Pero también el proceso es fácil. Escribí, eso sí te lo cuento como gran primicia, escribí un cuento infantil el año pasado, y no en diciembre, eso fue como en octubre, quizás como la cercanía, se sentía como Navidad. Y la verdad estoy absolutamente fascinado, feliz, porque yo también escribo, no escribo por escribir. A mí me encanta es escribir como con un sentido, recuperar la infancia, revivir recuerdos, y sobre todo compartir. Yo creo que también te pasará a ti, Iván, con tu familia y con estas familias paisas numerosas, donde se comparte siempre lo que es para uno, es para todos, ¿sí? Entonces, yo me acordaba de esto, entonces llamaba a mi hermana. ¿Se acuerda cuando mi mamá nos llevaba a la modista? Porque mi mamá trabajaba en una agencia de publicidad que tenía la cuenta de Fabricato, por eso iba mucho mi mamá a Medellín. Entonces, los retales de las telas que sobraban, mi mamá se las quedaba y iba donde una modista, y nos hacía la ropa. Entonces de chiquito yo tenía una ropa llena de paramecios infames, ¿sí? De todas las telas más horribles del mundo. Y entonces nos empezamos a acordar de dónde quedaba la modista, que era como en la 13, como con 30 y pico. Entonces
a mí me encanta, pues digamos, como remover esa memoria común. Entonces es un cuento que tiene mucho que ver. Y luego también he escrito, a petición de, eso fue Panamericana que me pidió alguna vez, ¿te acuerdas de esa colección de 100 biografías? Sí. Allí publiqué una biografía sobre Goya, de nuevo uniendo el tema entonces pues, que soy historiador del arte. Entonces, esos han sido como los libros. Una novela, tengo una novela, yo la llamo la novela póstuma, porque la he pasado a una cantidad de editoriales y debe ser tan mala que me la han rechazado en todos lados. Entonces, es la clásica que cuando me muera, sí, con el coronavirus o no, y entonces va a aparecer la clásica historia. Entre sus papeles encontré una novela inédita, no sé qué. Entonces yo ya sé que yo ya tengo el único autor en vida que tiene una novela póstuma. Me parece muy bien hecho, muy bueno. Ve, a propósito, volviendo un poco, pero pues entre otras cosas, te felicito por la conversación porque mostrás pues como un aspecto de tu personalidad, de tu jovialidad, de tu amabilidad y de tu actitud como tan bonita ante la vida. De verdad que para nosotros los lectores que solamente tenemos los libros, ¿cierto? Es muy sorprendente y muy rico encontrar una persona, pues, ¿cierto? Como vos, pues, que conversa y se ríe, inclusive que es capaz de reírse de sí mismo, pues, de una Sí, manera como tan tranquila. A propósito de lo que decías respecto a los novelistas que leen poesía y a los poetas que leen novelas, en estos días voy a hacer una pequeña cuña. Publicamos en el blog de Frailejón tres muy pequeños cuentos, pues tres microcuentos de Monterroso, pues muy bonitos. Es decir, no quiero decir cuáles, pero tres hermosísimos cuentos. Y en la presentación decíamos que, pues comentábamos que para Monterroso todo es un cuento. Es decir, que los poetas cuentan, los ensayistas cuentan, es decir, los cuentistas naturalmente que también cuentan, pero es un poco la idea que vos tenés. Es decir, cuando se hace poesía también de alguna manera se tiene algo que contar. Es decir, el escritor es un hombre que cuenta, ¿cierto? Que cuenta a través de un lenguaje muy especial, pero que es básicamente un hombre que cuenta, no importa el género, ¿cierto? En el cual pues sea su trabajo. Vos hablas de Octavio Paz como el poeta, sí, y evidentemente, es decir, uno lo siente así. Y pero claro, cuando en algunos cuentos muy hermosos uno dice, definitivamente es un poeta, sí, como una manera de elogiar el cuentista, sí, sí, es que hay una y belleza tal que es el poeta. claro, y de Sí, hecho Octavio Paz, por ejemplo, y me perdonarán los lectores de Octavio Paz, pero yo me encuentro muchas veces mucha más poesía en los ensayos de Octavio Paz que en la propia poesía. Es de una brillantez enorme, es fulgurante, eso es como unos fuegos de artificios. Uno abre las páginas de los libros y ahí sí, la pólvora de Navidad, todos los voladores, todos salen. Respecto a lo del cuento de Monterroso, tienes toda la razón. Eh, Sin ir más lejos, Antonio Machado definía la poesía. Canto y cuento es la poesía. O sea que absolutamente tienes toda la razón, ¿no? Pues yo estaré ansioso a la salida de ese libro porque Monterroso, por supuesto, era una maravilla. Era un gran lector de poesía. Dicen quienes lo conocieron que tenía una memoria prodigiosa y que recitaba y recitaba poemas. Y de Barba Jacob, que se sabía todo Barba Jacob. sí, entre otras cosas, Alfaguara publicó un libro que se llama Los Buscadores de Oro, su biografía, su autobiografía, que es verdaderamente preciosa, es decir, que cuenta un poco lo que era el mundo cultural en Centroamérica, porque él se movió pues por varios países de Centroamérica, y cómo de algún modo fue él escogiendo esta carrera de las letras, y lo hace un poco a la manera tuya, es decir, con una gracia y divirtiéndose todo el tiempo, y burlándose de situaciones pues, de las que resultaría difícil reírse. Es decir, es una belleza porque es una buena actitud ante la vida que resulta francamente, pues, sorprendente. Bueno, como dijimos al principio que íbamos a referirnos no solamente a tu literatura, sino al libro de tu papá, ¿cierto? No a la obra completa de tu papá, Eduardo Cote Lamus, sino en particular a un libro suyo, Diario del Alto San Juan y de la Trata. Ahí lo tenés vos, ¿sí? Diario del Alto San Juan y de la Trata.
Yo lo he dicho, es decir, en varias oportunidades, en público y en privado, muchísimo más en privado, he dicho que es uno de los diarios más bellos que se ha escrito en Colombia. Es decir, como diario de viaje, ¿cierto? Como bitácora de viaje, creo que muy pocos libros tienen la belleza, la fuerza y la capacidad, dijéramos, de dar cuenta del asombro, ¿cierto? Y de la maravilla, como lo tiene este libro escrito por tu papá. Yo entiendo que el libro, es decir, que el libro apareció no sé cuánto tiempo después, supongo que no mucho, no mucho tiempo después de la visita que él hiciera al Chocó. Hasta donde recuerdo, me dirá si estoy equivocado, él fue enviado por el Congreso de la República, ¿cierto?, en una comisión a estudiar un poco la situación del Chocó. Pasó unos cuantos días, no sé cuántos, 8 días, algo por el estilo, ¿cierto? Volvió y escribió esta belleza de libro. Es decir, como libro de viajes es espléndido y como no cualquier libro de viajes, sino el libro de viajes de un poeta. No porque él se lo propusiera, sino porque era tal su sensibilidad, ¿cierto?, que eso quedó aquí. Es decir, la noción, dijéramos, perfectamente poética del Chocó quedó resumida en estas páginas y a mi juicio es además no solo uno de los grandes libros de viajes, sino que es el más importante libro que se haya escrito sobre el Chocó y por otro lado creo que es entre los trabajos de tu papá, creo que es un trabajo supremamente importante al que no se le ha concedido la importancia que realmente tiene. Pero yo no voy a hablar más, te voy a dejar que seas vos, porque sos vos el que sabes más cosas de este No, libro. no, no, perdón, curioso, pues tú sabes, por supuesto, muchísimo más. Demuestras una fascinación y un amor por ese libro. Me consta desde el minuto cero que estuvimos tú y yo hablando, cuando querías volver a publicar este libro, pues me hablaste maravillas y siempre te has referido a ese libro con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Y de hecho se nota en el cariño que le pusiste tú, tu señora, el ilustrador, para hacer un libro realmente hermoso. Es un libro, como dices tú, es un libro, a ver, es que quiero decir varias cosas. Una, efectivamente es un libro de viaje, ¿sí? Es un diario de viaje. Yo creo que en la literatura colombiana debe haber muy pocos, y esto se publicó en 1959, por lo tanto, para ese entonces, yo creo que no debía haber literatura de viajes, de viajeros de Colombia por Colombia, ojo, porque siempre ha estado el típico gringo, el inglés, Christopher Isherwood, todos franceses, españoles, qué sé yo, pero digamos con una visión distinta. En este caso es un colombiano hablando sobre su propio país. Como comentabas, era una comisión de la Cámara de Representantes. Mi papá entonces formaba parte de la Cámara de Representantes y le mandaron una comisión para ir al Chocó. Hay unas fotos por ahí impresionantes porque parecen sacados como del río de Wade Davis, donde el pasado sigue absolutamente intacto, donde por supuesto la pobreza, la miseria más absoluta, el olvido, está absolutamente patente. Pues bien, a mí es un libro también que me gusta mucho por varios motivos. Primero, por la variedad de registros, ¿sí? Es muy poético, es muy narrativo, ¿sí? Tiene sentido del humor, mete estrofas, canciones del Chocó, ¿sí? Hay una cosa que me encanta que le escribe una carta a mi mamá, ¿sí? Querida, Sí, un momento que te acuerdas de dónde la vas a está. leer, sí, Pues si quiere la leo, que pues nada, pues muy sí, conmovedor. Uy, sí, estuvo. porque además es muy entusiasta y cuenta de algún modo la fascinación que tiene en ese momento, ¿cierto? Pues inclusive concluye de una manera muy especial la carta, pues, Sí, mejor dicho, tienes que venir para poder, las palabras no son capaces de dar cuenta de la maravilla que estoy viendo. claro, y entonces Sí, no, pues esto es, imagínate, esto es una reunión de fantasmas, porque es mi papá muerto, mi mamá muerto, y los dos vivos en este libro. O sea que, no, esto me tocó sacar sí, fue. A ver, querida A,
creo que hubieses gozado en este viaje. Me parece verte con el pelo rubio en desorden por el viento y con los ojos fijos en la orilla. Ay, mira, los ríos del Chocó son como tú. Algunos llevan, algunos llevan su enigma en el fondo, en la arena y en las piedras del fondo. Otros los llevan a flor de piel. Aquellos necesitan gran trabajo para encontrar el oro o el platino y van deprisa, huyendo de quienes lo elaboran. Estos son tranquilos, pero hay necesidad de comprender su lenguaje. Basta abrir las manos como una red y meterlas en el agua. El San Juan y el Atrato son dos ríos diferentes. Esta parte es genial. Precioso, sí. El Atrato son dos ríos diferentes. El San Juan desemboca en el Pacífico, el Atrato en el Caribe. El San Juan es un río que se mueve, que da de beber al paisaje. El Atrato es tranquilo y a él llega el paisaje sediento. El San Juan tiene el oro en el fondo. Por el Atrato cruzan mariposas amarillas en bandadas. El San Juan hace música. El Atrato es música. En el Atrato hay garzas de todos los colores, guacamayos, loros, tucanes con el pico mal puesto, pájaros de plumajes increíbles. En el San Juan, las únicas aves son las nubes. La lluvia que cae sobre el Atrato es su propia agua. La que cae sobre el San Juan viene de lejos. En el San Juan se ve primero el rayo y después se escucha el trueno. En el Atrato, el trueno y el rayo son simultáneos. Amiga mía, es imposible hablarte de los ríos porque no se pueden describir, hay que vivirlos. Igual pasa con el idioma de los árboles, con sus danzas en el crepúsculo, con las letras anudadas en sus troncos. En todo caso, aquí hay verdad, se siente la creación. Esta mañana el aire traía de la orilla el llamamiento del tío Guachupecito, envuelto en un extraño polen que venía de la selva, presagiando quién sabe qué cosas, que solo sabe el mago. Ah, esto es una belleza. Es una Es belleza. que es, Y me hace muy, aparte, pues, por supuesto que está este recorrido por todos los pueblos, por Ismina, ¿sí? Por Andagoya, por Condoto, con todos los personajes, por supuesto, que tiene que encontrarse, pues con el alcalde, el jefe de la policía, el jefe del sindicato obrero, o sea, una cosa muy, muy, muy interesante. También la propia naturaleza, acuérdate que habla de la serpiente, ¿sí? Hay como una herida en la ribera derecha. Los árboles han dejado paso al hombre que hizo unas cabañas de palos y barro y techados por ramas de palma. Bueno, y entonces hay las serpientes. Pero una cosa que te iba a comentar que es muy graciosa, que es muy particular, es el colofón, la nota final del libro, donde hay una construcción de la frase que es muy divertida. Pues, o sea, pues es como una especie como de chiste perverso involuntario y posterior. Dice, todas las observaciones anteriores fueron hechas a raíz del viaje de la Comisión de la Cámara de Representantes por tierras chocoanas. La comisión estaba integrada por los representantes Machado, Lozano Garcés, Torres Poveda, Delgado Restrepo y el que estas notas escribe. En los archivos de la Cámara debe reposar un informe extenso sobre necesidades, problemas y soluciones para la redención de este departamento. A mí me parece que el chiste o la broma extraña está en el tiempo del verbo haber, ¿sí? Porque dice, en los archivos de la Cámara debe debe reposar, reposar. no, Sí. no, no, en los archivos de la Cámara reposa, no, debe reposar, así como diciendo, esto ya se sabe, este informe se perdió, porque fíjate que yo Claro. siempre he querido alguna vez de curioso ir a la Cámara de Conocer el informe. buscar y buscar el El documento, informe. pero pues no ha sido posible. Entonces debe reposar, así como una especie como en una especie como de tiempo imperfecto, como de a ver si de pronto está. Entonces, nada, volviendo al libro, es
por supuesto, es una belleza. Lo que dices es totalmente cierto. De las cosas que se encuentran en prosa de mi papá, este, por supuesto, es el mejor. Él también escribió cuentos y cuando murió, de hecho, en sus cartas, él habla que estaba escribiendo una novela. Aquí se le ve la madera de novelista. Aquí en este, justamente por lo que estás hablando, los registros, las cartas, el viaje, la observación, uno se siente, lo que te decía la vez pasada, entre Maglor el Gaviero y a su vez también uno se siente como leyendo El Coronel no tiene quien escriba, por supuesto guardadas todas las distancias, pero era el mismo aire de época, porque esto es del 59 y El Coronel también es como el Coronel creo que es como del 56, 58, ¿sí? Entonces, tenía pasta de novelista, la novela nunca se encontró, ¿sí? Yo creo que, porque yo encontré unas cartas, una vez te comenté, encontré la correspondencia de mi padre que estuvo perdida 40 años, pero hay muchos poemas, hay unas cartas maravillosas, otro día hablamos porque ese sí es un tema largo, pero no está la novela. Ya. Sí, a mí en realidad el libro me parece precioso y creo que a pesar de lo corto del viaje, hay algunas, es decir, yo conozco algunos libros de viaje hechos por colombianos, ¿cierto? Sobre algunas, pues, es decir, voy a citar un caso, un ejemplo que yo he querido publicar, ¿cierto? En mi labor como editor y no sé por qué motivo no lo he hecho. Manuel Uribe Ángel escribió un viaje, pues el diario de un viaje de Medellín a Bogotá, ¿cierto? Creo que en el año 1900. Manuel Uribe es un espléndido cronista, además es un científico, además era un buen geógrafo, aparte de eso, es decir, era un buen botánico, era realmente una especie de hombre del Renacimiento. Pero no solo eso, sino que escribía divinamente. Y ese viaje de Medellín a Bogotá, es decir, uno lo lee y queda como, es decir, con un sentimiento de pesar, de tristeza, de pensar la maravilla del mundo, ¿cierto? Que no nos tocó vivir porque la capacidad destructiva de este país, ¿cierto? Y la falta de respeto, pues, es decir, por la naturaleza y por la vida, es una cosa muy impresionante. Pero en este libro, el libro de Manuel Uribe es un libro de 180, 200 páginas, precioso, pero es que este libro tiene toda la fuerza del poeta. Es decir, hay una cosa muy impresionante y es que siente uno la fuerza de los ríos, siente la belleza del Chocó. Es decir, realmente el poeta, es decir, en sus fibras más íntimas, siente eso. Yo creo que a tu papá le pasó un poco lo que a Guillermo Wiedemann, ¿cierto? Con la cultura y con el mundo negro. Es decir, cuando Wiedemann decía después de los griegos está el negro, es decir, realmente hay un sueño, ¿cierto? Y cuando uno mira en el Chocó, es decir, su geografía, sus ríos, su naturaleza, sus mujeres, su música, ¿cierto? Y todo eso está aquí, ¿cierto? Todo eso, de alguna manera, tu papá en muy poco tiempo, es decir, lo sintió y fue capaz de dar cuenta al lector. Yo creo de verdad que es lo más bello que sobre el Chocó se ha escrito, pues está, es muy impresionante. Sí, no, y tienes toda la razón. Y es que fíjate, por ejemplo, cómo empieza, ¿sí? Eh, cómo estamos de tiempo? Yo Ocho creo y... que tenemos que terminar aproximadamente en 5, 6, 7 minutos, pero está bien que la gente tenga una prueba de lo que es el libro. Es una pequeña muestra. Pero mira, lo que decía esto de la fuerza de los ríos, y así comienza, o sea, en vez de decir, llegamos por la tarde del viernes, estaba nublado y apenas se podía ver la orilla opuesta, no, empieza directamente. El río es mil veces un arco, porque el río no es solo el andar, el oro del fondo, el platino de su fondo, el verde compacto de las riberas. El río es el rey de la selva y sabe comportarse según su rango. Cordial, abre sus aguas, se expande igual que los brazos en ademán de abrazo, se hace límpido, tierno, deja ver las piedrecillas del fondo, es plano, uno que otro corrental, para hacerse en la curva siguiente la mano crispada, lista al ataque, cerrado, enigmático como las rayas de las palmas. El río es el amo de la manigua, las piedras, los grandes árboles, los numerosos animales con sus fieles servidores. Ahora viene la canoa, da un rodeo. El negro
hunde la palanca en el pecho del agua como una tosca espada y la convierte en movimiento. De lejos mira un pájaro salvaje perderse con su canto apresurado entre las copas de los árboles, y más lejos aún, por el firmamento, lo vigila el ojo grande del cielo. No, no. ¿Ah? O sea, empieza con la poesía, pero totalmente a 10. Es No, no, impresionante. no, es que es, y de ahí en adelante, pero ahí el río no es la mano cordial, sino la piel de un abrazo receloso. El agua es pesada, dolorida por la draga. Lo único que flota es el agua, semejante a los ojos del negro cuando se emborracha, resentido y odiando. El negro, quiero decir, el río sonríe, pero en sus ojos la embriaguez, alcohol u odio o resentimiento achica su mirada o la anchura para volverse hondo. Si se lanza, pensaba yo, la piedra más pesada, la solidez del mineral flotaría como un pez, y si se vuelve a lanzar tampoco alcanzará el fondo. Hay que ejecutarlo al conjuro de misteriosas palabras. Bueno, en fin, es que es muy impresionante. Es realmente una escritura muy impresionante. Es absolutamente como inspirado, es decir, como que se lo hubieran dictado. Lo que siente uno es que el texto fue dictado, ¿sí? Y me parece muy hermoso porque es un libro además absolutamente fresco. No tiene, dijéramos, es decir, no sé, hay algo cuando se trata de hacer literatura, a veces se siente el armazón y hay algo que no funciona. Aquí el libro es perfectamente fresco, es decir, está escrito de manera natural, un poco como van llegando las ideas, así se van consignando, ¿cierto? Y él no quiere corregirlo, él por momentos uno siente que de pronto hay alguna inconsistencia, pero no le importa, es decir, con eso perdería algo de ese carácter de frescura que es uno de sus elementos, pues, no sé, más bonito. Eso que dices es totalmente cierto. Ahí se siente como la espontaneidad, pero otra cosa. Se siente, la poesía no riñe con la narrativa. Fíjate que la poesía sale naturalmente, ¿sí? Porque es un poeta y le sale naturalmente y después empieza a describir los palafitos, cómo se encuentra con el alcalde. El alcalde, hay un momento absolutamente maravilloso que es, creo que es el alcalde de Condoto, que va a leer el discurso y se le vuelan las hojas por el viento, y hay un muchacho que Sí. mi papá se da cuenta que son blancas, que no hay nada escrito. Entonces le dice al alcalde después, alcalde, no tenía nada escrito, ¿por qué lo hizo, mijo? Y le dicen, es que si no hubiera, si hubiera subido aquí al atril sin nada, sin ningún papel, la gente se hubiera quejado. Eso me parece maravilloso. Entonces, una cantidad de rasgos sociológicos, políticos, pues, del medio ambiente, por supuesto, medioambientales y poéticos que encajan en esa desmesura. La verdad, sí, es una preciosidad. Bueno, yo creo que tenemos que terminar porque, pues, ya es hora. Ramón, de verdad, muchísimas gracias. La conversación fue tranquila, amena, cordial, divertida. Es decir, la hiciste rica para quienes no conocían, pues no te conocían a vos personalmente, conocían solo tu poesía. Aquí ven un aspecto, a mi juicio, muy gratificante y muy bonito. Pues de verdad que es una cosa, pues, muy, mejor dicho, estuvo muy bien la conversación, a mí me gustó mucho, te oí y me pareció muy bien. La conversación sobre el diario de tu papá, creo que las pocas líneas que leímos le dejan a los lectores seguramente un sentimiento de que se trata, como en realidad se trata, de un libro alucinado, de un libro pues, de una belleza notable, pues, muy notable, muy impresionante. Y entonces, no, esperamos poder tenerte otra vez y esperamos poder también muy pronto poder presentarle a los lectores otro libro tuyo. Sí, esa es la recomendación. Y me gusta, pues, voy a tomarme un minuto para invitarlos a la próxima conversación, que esperamos que sea el próximo sábado, también a las 7:30 de la noche. Es probable que sea con una amiga tuya, pero bueno, más bien lo voy a decir cuando ya esté confirmado. Eh, y a invitarlos también a los lectores a que le den una miradita a las páginas del blog de Frailejón. Lo hemos hecho con mucho esmero, estamos tratando de hacer cosas muy diversas, con autores poco conocidos y páginas muy bellas de la literatura universal y sobre todo de la literatura colombiana. Inclusive no es de libros que nosotros hayamos publicado, sino sencillamente como un diario que puede ser de lectura
amena y tranquila. De nuevo, mil gracias, Ramón. Es decir, estuvo magnífica la conversación y